Muy buenas tardes, amigos, quienes a través de esta plataforma de público y privado nos acompañan y nos permiten llevar esta plática de los días martes sobre la interculturalidad. Es un tema que a mí me fascina y conozco. Agradeciendo también a Carlos, a Verne, a todo el equipo de producción de público y privado, le mandamos un saludo. Hoy está conmigo aquí Ana Carolina Mochán Gómez. Ella es licenciada en acupuntura, ¿verdad? Bienvenida, Carito. Gracias por estar aquí. Pues gracias por acompañarnos. Vamos a tocar un tema que, sobre la oralidad, sobre las raíces comparadas. Creo que me quiero tomar ese tiempo aquí porque para mí sí es muy interesante, muy importante de poder entender esta visión de los usos y costumbres de los pueblos, sobre la oralidad, sobre la forma de vivencia, la convivencia de los pueblos, en diferentes facetas, ¿no? Creo que a ti te encanta y te fascina la cuestión de la medicina tradicional, la medicina alternativa y todo esto. Y pues qué bueno, y te agradezco mucho que estés aquí conmigo también. Y vamos a aprovechar para que yo pueda también compartir un poquito sobre algunas cosas que debemos saber, por lo menos para poder comprender la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de actuar en nuestros pueblos. Y a veces nosotros no entendemos las cuestiones de fondo, precisamente porque ignoramos a veces aspectos de la tradición, aspectos de la oralidad, aspectos de las formas de las creencias y sobre todo la vida comunitaria. Entonces, bienvenida, Carito. Yo creo que pues mandar un saludo a los que nos están viendo, ¿no? Sí. Así que adelante, Carito. Sí, buenas tardes, yo me llamo Ana Carolina. Es un gusto estar aquí en el foro y pues espero y estén bien todos. ¿Y hablas la lengua? Sí, hablo la lengua de Tzotzil. Les mando un saludo, Kuxaelanik en Tzotzil. Hay muchos tzotziles, ¿no? Muchas variantes. Sí. Tenemos el tzotzil De Chamula. de Chamula, de Chachuguitán, de Sinacantá, de de Huistán. ¿Qué otro tzotzil más? Chechenaló. Entonces hay subgrupos. Sí. O sea, quiere decir que cuando hablamos de tzotzil no solamente estamos hablando de uno, estamos hablando de una diversidad en cuanto también su indumentaria, en cuanto al lenguaje también, ¿verdad? Cambian algunos conceptos. Sí, cambian algunos conceptos. Pero pues en realidad pues es una riqueza de esa diversidad cultural, pero a veces es bueno comprender, ¿no? Sí. Comprenderlo. Bienvenida, Carito. Gracias. Gracias por estar aquí. Okay, quiero aprovechar este espacio, pero pues primero agradecerles a toda la producción de público y privado tener esta apertura de hablar sobre la interculturalidad. Precisamente por eso, ¿no? Porque convivimos en una ciudad cosmopolita, ¿verdad? Con una presencia de diferentes partes del mundo, pero también una diversidad étnica importante. Entonces, todo es para buscar coincidencias de entendimiento, fraternidad, comprensión de nuestro actuar, de nuestro pensar. Esto nos ayuda a entender a veces una serie de problemáticas que se viven en la sociedad. Así que hoy quiero aprovechar y de hablar un poquito sobre las raíces comparadas de la costumbre. Y ¿por qué razón, verdad? Porque me tomo la oportunidad de comentarles algunas cosas que publiqué hace unos días sobre un libro que acabo de publicar con el Coneculta, Celali, sobre las raíces comparadas de los pueblos de la tradición oral de los Altos de Chiapas. Entonces, hay mucho que comentar y pues me da mucho gusto que estés aquí, sobre todo tu área que es sobre medicina tradicional, sobre la medicina alternativa, la importancia que tiene este sistema que tiene que ver con la salud pública, ¿no? Creo que la salud es un tema público, es una problemática social, también es una gran oportunidad de tener información sobre ello. Así que, pues, ¿y qué te dio por estudiar medicina alternativa? Pues la verdad, desde chiquita me gustaba mucho lo que era medicina, la rama de la medicina. Y cuando me habían informado sobre acupuntura, me llamó mucho la atención. Entonces quise estudiar esa carrera para ayudarme a las personas más que nada. Pero, o sea, algo alternativo a la medicina alópata. Ok.
y cómo ves el área de la medicina, en este caso lo que tú estás aprendido, ya aplicándolos dentro del sistema de salud, pues vamos, de nuestras poblaciones, ¿verdad? Pues sí, podemos hablar, por ejemplo, cuando hablamos de la salud es un rezago social fuerte. O sea, es uno de los problemas serios, ¿no? La salud. Sí. Y yo creo que pues el pensar en solucionar esos conflictos de la salud pública no solamente es un proyecto del propio gobierno, ¿no? Sí, también es la propia sociedad que se organiza y pueda plantear alternativas. Finalmente, ¿cuál es el fin? Pues la salud pública, el beneficio a las familias. Entonces, y yo creo que es aquí donde tiene mucha validez, o sea, la importancia de impulsar otras áreas más de la medicina, ¿no? Porque vemos, a mí me ha tocado ver, y lo digo, no, pues qué bueno que estamos aquí. Aquí en la ciudad pues tenemos está la Universidad Intercultural, que también habla sobre medicina, ¿no? Pero a veces es muy restringido la apertura a los estudiantes, ¿no? Y quiere decir que hay mucha demanda y poca oferta en las instituciones de gobierno. Entonces, ahora vienen las iniciativas privadas también abriendo camino, ¿no? Pues aquí en esta plataforma de público y privado, pues qué importante también que la sociedad organizada desde la perspectiva privada también pueda ofertar en cuanto ofertar estas alternativas de la medicina, ¿no? Entonces yo creo que es muy válido lo que hoy estamos haciendo aquí, en algo que tal vez no ha tenido mucha difusión, tal vez algo que no ha tenido también el interés del gobierno de impulsar a esa juventud que pues merece tener la oportunidad, ¿no? El presidente Obrador hablaba hace poco en sus programas que pues hay un déficit, ¿no? de especialistas en cuanto a salud, de médicos, y se debe también porque no ha habido un impulso fuerte de la medicina o de las instituciones para la preparación de médicos, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto. Cuéntame un poquito sobre tu área, sobre la cuestión de la apicultura. ¿Cómo ves aquí en los pueblos? ¿Tienes alguna información que también yo he visto aquí en el Hospital de las Culturas que hay otras alternativas ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo ves los Altos de Chiapas? ¿Cómo ves los municipios de los Altos en el área de salud, Caro? Pues en esa parte, en esa rama de lo que es medicina, a mí me parece muy bien. Aquí en San Cristóbal creo que se usa más lo que es medicina alternativa, es más natural, porque muchas personas ya desconfían lo que son medicinas alópatas, desconfían y entonces esa rama de acupuntura es más natural, no se usa medicamentos u otras cosas, sino que es más natural. También se usa lo que es herbolaria, lo que son las ventosas, auriculoterapia, masajes, lo que son los balines, sería todo. ¿Cómo puedes tener una perspectiva, una visión de lo que hoy? La realidad es que aquí, por ejemplo, en Los Altos, por lo menos 18 municipios de esta región, pues si lo vemos desde el punto de la salud pública, vamos a encontrar realmente una necesidad tremenda. Ya me toca ver aquí en el Hospital de las Culturas, a veces mucha gente que baja ahí duerme en sus espacios, vienen, no hay cama. ¿Qué quiere decir? No es que porque no haya habido algún proyecto de esa naturaleza, sino que rebasa la oferta que el propio Estado tiene en el área de salud. En otras palabras, un hospital como la del Hospital de las Culturas para 18 municipios, pues es muy poco, ¿no? Sí. En las clínicas de las comunidades, pero esa visión alternativa de la medicina tradicional, yo debo entender que aquí también existen muchas instituciones o iniciativas, ONGs o grupos que también impulsan este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú al interior de las comunidades? ¿Cómo los miras? Tú que conoces y has andado en las comunidades.
como los ves a los niños, a las mujeres, a las familias, a veces los trasladan hacia estos lugares y Sí. pues son toda una situación difícil, ¿no? Entonces, pues qué bueno que estén apareciendo estos proyectos que, como tú lo has mencionado, ¿no? Ok, pues vamos a continuar. Fíjense que hace tiempo tuve la oportunidad, hace años, cuando yo me empecé a un poquito más hacia la herbolaria, ¿no? Entender un poquito sobre los temas de salud y de la medicina natural. Había un código ahí, el código mendocino, un código que es uno de los primeros esfuerzos de sistematizar estudios sobre medicina natural. Medicina natural, y a mí me llamaba mucha atención que, por ejemplo, entre los mexicas había encontraban a muchos conejos durmiendo al pie de los magueyes. Y entonces siempre me llamó la atención de que ellos le atribuían principios mágicos, místicos a ciertas cosas. Por ejemplo, cuando los conejos succionaban el líquido del maguey, se dormían. Sí. Y entonces, pero era por el alcohol, ¿no? Que se fermentaba. Y fíjate que años después pude entender que, por ejemplo, el concepto pochil. Ajá, pochil. Pochil. ¿Qué es el pochil? Pochil. Explícame. Significa medicina. Medicina. Medicina Para sana. dentro de Dentro de la concepción, la cosmovisión de los pueblos, como medicina, pochil, como medicina. ¿verdad? Una medicina. Y pues no es así con la mentalidad, diríamos, occidental o los pueblos que tienen una visión totalmente diferente, que existe entonces dentro de la medicina una parte, por ejemplo, de atribuirle situaciones del alma. En otras palabras, el chulel. El chulel, ¿no? Sí. Entonces, qué importante es entender los conceptos del pochil y el concepto del chulel en el ámbito de la cosmovisión, de esa cosmovisión de los pueblos, de la tradición, de la medicina tradicional, de la herbolaria, de entender que hay algo más allá del cuerpo, ¿no? El cuerpo, claro. Sino el alma. El alma. Y entonces poder comprender un poquito entonces sobre la costumbre, el beber, desde que nace hay que ponerle pochil en los labios. Y cuando muere hay que darle un poco de trago para despedirlo, ¿no? Entonces es una cuestión que a veces cuesta entender, pero entender un poquito sobre estos aspectos de la cultura es muy bonito, ¿no? Muy bonito porque entramos a una dimensión mucho mayor que tiene que ver con el arraigo de alguna costumbre, de alguna práctica. Yo me acuerdo que un día el gobernador Manuel Velasco Coyo se tomó dos copitas de posh en San Juan Chamula, y me acuerdo que en Teopisca se desmayó en una plaza pública, ¿no? Y todos pensaban que le había pasado, pero realmente había tomado un posh de chamula, ¿no? Un posh de chamula. Entonces, estas cuestiones a veces que van más allá de un simple hábito, sino trascienden también a la fraternidad, a la convivencia, a los pactos, a los acuerdos, van más allá de entender el concepto de la medicina, ¿no? Sí. Entonces, wow. ¿Qué has visto durante tu corta vida? Y ahora tú que ya estás metido en eso, ¿no? Sí. ¿Qué experiencia has tenido sobre eso en los pueblos? Igual de medicina, Uh-huh. pues igual he tenido mucha experiencia en los pueblos porque me doy cuenta que en los pueblos lo que usan más es más medicina natural. Uh-huh. Por ejemplo, ellos... A ver, mencióname algunas. Bueno, ellos se curan más con herbolaria. ¿Sí? Uh-huh, con herbolaria. ¿Qué plantas o productos aquí de la zona?
por ejemplo, lo que es manzanilla. La manzanilla. La manzanilla, ya sea que los bebés tienen un olor estomacal, les dan tecitos, infusiones de manzanilla. Ok. ¿Qué más? Hinojo. Hinojos. Sí, hinojos. La sábila. Sábila. Sí, es lo que se usa más. El ajo también. El ajo. La cebolla. Cebollas, Sí. ajos, sábilas. Sí. Es lo que se usa Aquí es muy famosa la chinchagua. más. También la chinchagua, sí. La chinchagua aquí en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Para infecciones. Sí, por eso antibióticos, ¿no? Medicinas naturales. Hace muchos años, creo que una de las mujeres que más ha sido representativo en esta materia, en las áreas de la herbolaria y sobre todo sobre la medicina que tiene que ver con los aspectos de los usos y costumbres, también se ha escrito mucho sobre ella. Inclusive hay algunos libros europeos que hablan sobre María Sabina, una mujer, pues algunos decían que es mixteca, ¿no? Pero es de otra etnia oaxaqueña. Una mujer que hizo de esto, pues trascendió, ¿no? Que dejó un legado importante sobre este tema. Que hay un episodio importante que entre estos aspectos ceremoniales de la medicina tradicional, pues, por ejemplo, Walt Disney, famoso Walt Disney, el creador de este emporio infantil, asistía a visitar a María Sabina y utilizaban hongos, ¿no? Famosos hongos alucinógenos, ¿no? O peyotas, plantas medicinales. Pero curiosamente que en las investigaciones que se han hecho de esa relación que tuvo María Sabina y Walt Disney, ¿verdad? Surgieron proyectos en el futuro como El Rey León. Surgieron proyectos como La Sirenita, que tienen que ver con aspectos mágicos, aspectos que tenía que ver con la medicina tradicional, tenía que ver con estos rituales que se celebran al interior de las comunidades y de los pueblos. Inclusive hay una anécdota de María Sabina con la visita de John Lennon. John Lennon, el famoso cantante John Lennon. Se tienen narrativas de que cuando María Sabina le dijo a John Lennon que moriría a los 40 años, dice que John Lennon salió corriendo de las cabañas asustado por lo que le había dicho esta mujer. Entonces, esos son los aspectos místicos o los aspectos ceremoniales, los aspectos que tienen que ver con los rituales y más allá de la dimensión, como tú dices, ¿no? El ser humano no solamente es una composición orgánica, metabólica, sino también tiene aspectos del alma, tiene aspectos cognitivos, el sentimiento y muchas cosas. Entonces lo que tú estás diciendo, y que es, por ejemplo, la herbolaria, en este caso en tu profesión como acupuntura, y yo creo que la acupuntura tendrá que ver mucho con la composición y también la distribución diría, anatómica del cuerpo, sí. Sobre la conexión de un sistema nervioso que conecta todo el ser y que todo está comunicado. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Cómo podemos encontrar que el conocimiento puede llevar a otros aspectos que están entre nosotros y no los entendemos. ¿Qué quiere decir? Entender al hombre como un todo, entenderlo como el cuerpo del hombre como una integralidad de todo su sistema, ¿verdad? Entonces, qué importante veo yo este aspecto de la medicina tradicional y esa necesidad social que, pues, aquí en San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, pues, en los últimos años yo he visto un incremento de farmacias aquí en la ciudad, ¿no? Hoy, creo que en los últimos 25 años ha habido un porcentaje considerable de farmacias. Y también hemos visto aquí una escuela de medicina tradicional, la UMECH, por ejemplo, y otros esfuerzos que se han hecho. Entonces, pero qué importante es también considerar esto, ¿no? Que, pues,
todo esfuerzo es válido Sí, claro. ante una gran necesidad que la población tiene, ¿no? Entonces, ¿y en dónde están haciendo sus prácticas? Mis prácticas, pues en realidad, pues cada alumno que sale de la universidad, o sea, cada quien busca un lugar para hacer las prácticas, ya sea en una farmacia o en una comunidad en donde sea avalada por la Secretaría de Salud. Ok, ¿y sí han tenido ese contacto? ¿O ha sido un poquito más lento? Ha sido un poquito más lento. Sí, es muy importante el sistema de vinculación, también sumar los esfuerzos de la iniciativa privada también con el propio proyecto del gobierno a favor de la salud pública, a favor de la población, ¿no? Entonces, ¿alguna vez has tenido información sobre módulos experimentales de productos herbolarios o jardines herbolarios aquí en la región? Pues la verdad no, porque aún no he investigado más a fondo sobre... No conocen todavía sobre ese asunto. Sí. No estaría mal, ¿no? Estaría mal de que se pueda impulsar y apoyar más allá de un discurso político, más allá de cubrir una agenda, ¿no? Sino crear la conciencia, crear... yo leí hace tiempo a un extraordinario médico suizo de nombre, bueno, tenía 7 nombres, nada más que quedó en la historia como un hombre que se le conoció como Paracelso, un hombre extraordinario, el médico suizo, el Paracelso, así le llamaron. A ese hombre es a quien se le atribuye haber curado la lepra en Suiza hace 5 siglos. Y entonces él decía que cuando veía un jardín o veía un bosque o veía montes, siempre decía una gran farmacia, una gran farmacia. Cuando veo los campos verdes, los bosques, los jardines, digo, qué gran farmacia. Esa es una de las frases de Paracelso. ¿Por qué? Porque en la medicina natural podemos encontrar una gran respuesta también en cuanto a la salud. Creo que es fuente también del proyecto de patente. Entonces quiere decir sumar y condicionar estas posibilidades de salud que tiene el pueblo, ¿no? Yo creo que en ese aspecto es muy importante que nosotros en los Altos de Chiapas o en esta región de Chiapas se puedan hacer conjunciones de esfuerzos entre iniciativa privada y pública para favorecer un proyecto de ese tipo, ¿no? Y que la juventud se pueda involucrar. Ok, vamos con un corte y le mandamos a hablar. Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en público y privado hablando de interculturalidad y agradeciéndoles ese tiempo. Estoy aquí con Caro. Caro es experta en estas áreas de medicina alternativa, ¿no? Entonces estamos hablando. Regresamos, vamos con un tiempecito por ahí. Amor y dedicación en cada uno de tus alimentos. Biocafetería Espiral. Matías necesita de su ayuda. Ayuden a Mati a seguir luchando contra la leucemia. Estamos conscientes que la situación económica es complicada para todos, pero si está en tus posibilidades donarle 20 pesos a Mati, lo estarías ayudando enormemente. Por favor, también compártelo para llegar a más gente y poder lograr el objetivo. Recuerda que juntos podemos lograrlo. Si deseas apoyar, los números de cuenta estarán apareciendo en pantalla. Gracias. Público y privado te desea unas felices fiestas. Ya estamos otra vez aquí, ¿no? Gracias por acompañarnos. Estamos tocando el tema raíces comparadas de la costumbre. Y deja entrarle porque ya nos metimos aquí con la cuestión de
de la salud alternativa de esta región, ¿no? Yo he sido testigo. A mí he visto, a mí me gusta mucho la cuestión de la herbolaria, ¿no? Creo que eso me ha llamado mucha atención, de esos proyectos naturales. Pero ya entrando un poquito también sobre lo que yo les comentaba, déjame mencionarles por lo menos 3 en este tiempo que me quedan aquí, ¿no? Dentro de una investigación que me tocó realizar y que tuve la oportunidad de publicarla, yo encontré aquí en la región de los Altos de Chiapas 62 principios de la costumbre que hablan de las leyes de la oralidad y que se practican aquí y mucha gente no los conoce. Y te voy a mencionar algunas aquí en este tiempo que están, ¿no? Entonces creo que vale la pena, desde la concepción, desde la visión de los pueblos, cómo se entienden algunas cosas, que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, esa que acabamos de hablar del post, ¿no? Diríamos, el que no está inmerso en esta visión piensa que es un mal hábito y que la gente está, pues está mal y no se ven, pues, que a veces las bebidas tienen una concepción mayor. Por ejemplo, en Sinacantán, cuando hacemos fiestas, bodas y celebraciones en Sinacantán, por ejemplo, se colocan unas mesas bien bonitas, adornadas, y se observan que los hombres ancianos, se les otorga el lugar en la parte superior de la mesa, y todos los invitados, pero se pasan agua. Un vasito de agua cada uno de los presentes. Y la gente, algunas personas, yo a veces los observo, piensan que les dan el agua para, que solo por una cuestión de limpieza higiénica, de lavarse la mano. No, sino el lavarse la mano va más allá de que sea una cuestión sanitaria, sino va más allá, tiene una concepción más allá de, vamos, como dijéramos, ¿no? Hablemos a manos limpias. Sí, hablemos a manos limpias, ¿no? Y luego le dan agua para que se enjuaguen. Sí. Entonces la idea es también, hablemos con palabras limpias. Y palabras limpias son palabras de honestidad, palabras de respeto, palabras de reconocimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Se dimensionan muchas cuestiones de los usos y costumbres y las prácticas y trasciende a una concepción mayor. Entonces, quiere decir, hacer una charla en medio de una reconciliación, en medio de un acercamiento entre grupos. Siempre se utilizan elementos también como el post, se utiliza elementos también como los refrescos, ¿verdad? Porque luego mucha gente dice, no, muchísimas gracias, no veo o no tomo. Entonces aquel no lo está entendiendo, está diciendo, no quiere mi amistad, rechaza mi convivencia, no aprecia mi gesto de ser un buen anfitrión aquí en recibirlo. Entonces tiene un impacto total. Entonces a veces estas cuestiones micros, otras situaciones pequeñas se dimensionan a nivel de la sociedad y a veces tenemos que entender su manera de pensar, su manera de ser. Y vea qué bonito, ¿no? Que ese respeto, esa bendición en el matrimonio, en la familia, en la escuela, en la expresión religiosa, en las cosechas, en diferentes pues, expresiones de la vida social, encontramos esos aspectos importantes de la cultura. Entonces me tocó a mí encontrar algunas cosas, y voy a mencionar algunas tal vez no todas, ¿no? Por ejemplo, el respeto a los ancianos, el respeto a los hombres mayores. Y ese respeto a los hombres mayores, pues también es una expresión religiosa. Una expresión también de la oralidad, de respetar a los que son mayores de edad. Y existe el principio también de la ley oral que nos afirma que debemos, cuando una persona tenga canas en la cabeza, tenemos que levantarnos y saludarlos y respetarlos, tomarlos en cuenta, con respeto, con honor, con dignidad. El no hacerlo implica una sanción, implica un reproche contra los que hagan esas cosas. Entonces es una forma de concebir entonces que el valor de los ancianos, el consejo de los ancianos, la vivencia de ellos, la experiencia que ellos tienen
es parte también de un legado a la sociedad, es parte también de una dirección, de una sabiduría popular que la propia sociedad debemos aprender de nuestros ancianos, debemos aprender de sus experiencias vividas. ¿Quién mejor que aquellos que han vivido puedan verte su propia experiencia, su propio testimonio? Entonces, es algo que está basado también en las leyes orales, en cuanto hay que respetar, en este caso, al hombre anciano, y debe darse un trato digno, escuchar su experiencia y retroalimentar ese respeto entre la juventud y las personas mayores, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú en el campo de eso de la medicina, la atención a los adultos, y a lo que te corresponde a ti, que es la cuestión de la salud? ¿Cómo ves a los ancianos aquí, a los hombres adultos, ancianitas lindas, ¿no? Yo siempre tengo una costumbre, y a veces lo sabe mi esposa, ¿no? Que cuando yo encuentro una ancianita con cabellos blancos, siempre he tenido, ya me acuerdo un día, siempre voy y con todo respeto le digo, ¿sabe qué? Con todo respeto le digo, ¿no sabe qué? Yo sí quisiera que usted me pudiera bendecir. Yo quisiera que usted pudiera darme su bendición. Y la verdad, he tenido unas experiencias hermosas. He encontrado a mujeres ancianas a quienes han orado por mí, me han dado una palabra de bendición. ¿Por qué? Porque ese principio es maravilloso, ¿verdad? Que pues la salud no solamente es física, también hay salud emocional. Entonces, esos aspectos de esta medicina que pues ustedes han investigado, trabajado, ocupa mucho en cuanto a la salud emocional, la aceptación. Sí, claro. En la aceptación, ¿qué quiere decir? Es mucho más impactante que un anciano, en una persona adulta, tenga el sentir de ser aceptado y no rechazado, de ser amado y no despreciado, de sentirse útil, vigente, con toda esa experiencia, y no teníamos derecho nosotros como una sociedad rechazarlo, sino apreciarlo, que es un valor fundamental, porque en la historia de nuestras genealogías, en la historia de nuestras familias, yo no sé cómo ha sido tu experiencia en esto, Carito. ¿Alguna vez has tratado a ancianos? Sí, he tratado a ancianos, y pues para mí es algo hermoso, porque te cuentan historias que uno no sabía, y hablan de una manera, a veces hablan de la vida de una manera muy bonita, muy asombrosa, que te deja sin palabras, ¿no? De sus experiencias que han pasado, que han vivido. Yo tengo mis bisabuelitos que tienen... ¿Qué edad tienen? Tienen 102. ¿Tu bisabuelito? 102 años, sí. Mi bisabuelito y mi bisabuelita aún viven. Y pues a veces los voy a ir a visitar y me asombra que aún siendo tan mayores, aún tengan esa fuerza de vivir, ¿no? Esa alegría en sus corazones, y es algo muy hermoso convivir con personas mayores. Sí, y fíjate qué lindo, ¿no? Sí. Tus bisabuelitos viven. Sí. ¿Ya te has tomado foto con ellos? Sí. Ah, qué bendición, Sí. ¿no? Y creo que esas son las partes, ¿no? Entonces creo que hacer conciencia, creo que aquí en público y privado, este espacio de interculturalidad, como siempre Verne lo ha dicho, ¿no? Nuestro amigo Verne, es para hacer conciencia, es para fomentar también estos aspectos de ver la vida de otra forma, ¿no? No estamos obligados a seguir una forma muy uniforme de pensar, sino la diversidad cultural, la pluralidad de pensamientos nos permite enriquecer. Entonces creo que los valores de los aspectos culturales es muy importante conservarlos. Qué bueno que hablas tzotzil. Sí, hablo tzotzil. ¿Tus padres hablan tzotzil? Sí, también. Sí. ¿Y cómo, cuándo aprendiste? ¿Cómo aprendiste tzotzil? Desde chiquita me inculcaron a hablar tzotzil No olvidar tu lengua. y no olvidar mi lengua. Sí, claro. Ah, pues eso es buenísimo, ¿no? Porque el valor de la familia, y yo creo que aquí es donde por lo que dices, ¿no? Qué importante tiene llegar a la edad de ser adulto, porque eso vive aquí, el respeto a los ancianos se respeta, pero no solamente de entre derechos y obligaciones, va más allá.
No vamos a respetar solamente al anciano por su derecho, por su obligación o por su impacto de su experiencia, sino como un ser humano. Y queremos entender que llegar a la edad adulta es un honor. Claro. Una de las razones por qué los libros sagrados dicen que debemos respetarles, deberíamos preguntarnos qué hicieron para llegar a esa edad. Y algunos van a preguntar, ¿comieron sano? Sí, se cuidaron, caminaron, hicieron muchas cosas que tal vez hoy, la sociedad hoy en su conjunto vive una etapa totalmente diferente. Y entonces ahí es donde podemos aprender de la conexión con nuestros antepasados. Creo que es importantísimo, ¿no? Creo que estamos llegando cerrando año. Sí, Estamos cerrando año. ya. ¿Cómo te fue este año, Carito? Pues me fue muy bien, la verdad muy bendecida. ¿Ah, sí? Sí, muy ¿Te graduaste este año? Me gradué este año. Uy, felicidades. Sí. Felicidades por llegar ahí, pero es el inicio del proyecto. Sí, claro. Realmente el estudiante de medicina, cuando sale de una universidad, pues ahora se va a preguntar dónde va a dar la batalla, ¿no? Sí. Creo que ya tienen los elementos teóricos, ahora tiene que entrar en el campo. Yo creo que, pues yo te felicito mucho por tu vocación, tu formación, y sobre todo esto, ¿no? Impulsar a la juventud. Y pues inclusive esto no puede ser solo público, también privado, quiere decir, tanto el sistema de gobierno como la iniciativa privada, el tema de la salud, pues alcanza para todos y sobre todo es una necesidad pensar en la salud pública, sobre los jóvenes, sobre la niñez. Hoy cuando estamos teniendo estos problemas universales, tenemos el problema mundial, tenemos una pandemia en curso, tenemos restricciones y políticas públicas en cuanto a la salud, ¿no? Entonces, creo que es válido pensar en otras alternativas. Quiere decir, la vida es única, no la repetimos y nos debe hacer pensar muy seriamente en cuidar la salud, ¿verdad? Entonces, yo te felicito y te agradezco muchísimo el que hoy hayas estado conmigo un ratito en este espacio de interculturalidad en plataforma público y privado, y agradezco a muchos los directivos a los que hoy nos han apoyado y pues hagamos un esfuerzo, ¿no? La salud es fundamental y necesitamos todos participar en este gran proyecto. Felicidades, Carito. Ojalá se levanten muchos jóvenes como tú y puedan abrazar esta visión por el bien de nuestra salud y que se den apertura de los proyectos. Ojalá los gobiernos, ojalá toda la iniciativa privada también pueda construir en este tejido social una mejor calidad de vida de las personas. Así que muchísimas gracias por habernos escuchado y acompañado. Así que gracias. Estaremos el martes por aquí otra vez hablando sobre estos temas que tienen que ver con la interculturalidad, nuestra cosmovisión en los Altos de Chiapas y todo lo que es el mundo latinoamericano y en el país donde encontramos esta realidad social. Que Dios les bendiga y pasen buenas tardes.